Bien, la idea de la demostración es la siguiente. Primero, hay que suponer, hay que utilizar esta parte. Entonces, primero, eh, suponga, ¿no?, que esta derivada parcial respecto de y0, que sabemos que es distinto de 0, va a ser, digamos, positiva. No hay pérdida de generalidad en suponer eso. Bien, ¿no? Podemos hacer con un positivo o con negativo. Ahora, el f, que es una función de clase ck, pero con k mayor o igual que 1, ¿no? ck, ¿no? En particular, como es de clase ck y ck, ¿no?, está necesariamente contenido en C1. Entonces, al ser C1, por lo menos las derivadas parciales eh, es xy, digamos. Xy, no, mejor dicho, la derivada parcial particular en la dirección y sub 0. No, acá no es y sub 0, acá es y. En la dirección y, esta es una función continua. Una función continua que va desde todo el u, ¿no?, que está aquí, el u que está perteneciendo al conjunto Rn más 1, que podemos verlo así también, Rn por R, ¿no? Es una función continua, ¿no? Continua, porque es de clase, porque el f es de clase C1, continua. Al ser continua, entonces ustedes pueden suponer esto, que al ser continuas va a existir una vecindad, un b de, digamos, delta, ¿no?, de x0, del punto x0, ¿no? Y eso va a estar contenido, eso es una bola, ¿no? Una bola en Rn. Y también va a existir, ¿no?, un intervalo y epsilon, y sub 0, vamos a colocarlo así. ¿Qué quiere decir un intervalo, no? Y sub 0 menos epsilon, una epsilon vecindad de y sub 0. Y sub 0 más epsilon, este intervalo, que está en R, tal que primero, esto por ejemplo, podemos colocar acá cerrados, ¿ya? Esto es la clausura, por esto, que también está cerrado, acá, está contenido en el U. Eso siempre es posible, ¿no?, hacer que esté contenido en el U. ¿Por qué es posible? Pues porque ustedes colocan, así digamos, suponiendo que es el conjunto U, sus puntos x0, y0. Vamos a suponer que es R2, ¿no? Acá todo. Entonces acá ustedes pueden tomar una caja, o un rectángulo, mejor dicho, que los contiene, ¿no? Este rectángulo. Así puede ser, por ejemplo. Entonces, esta parte de aquí se sobreentiende que es el B, la bola, ¿no? X0, ¿no? Todo eso es su cerradura, su clausura. Y este de aquí es el intervalo, ¿no? Y0, cerrado, ¿no? Entonces está contenido, sigue contenido en el U. Entonces, existe una bola tal que esto está contenido en el U. ¿Y qué más? Acá tenemos que la derivada parcial respecto de y es positiva. Entonces, en ese mismo conjunto que está dentro del loop, como esta función es continua, también va a ser positiva. Entonces vamos a tener esto, que la derivada parcial respecto de y va a ser positiva en todo ese conjunto, en la clausura, ¿no?, de todo esto. Ahí. Este de aquí por este de aquí. Y sub 0. ¿Sí? Va a ser positivo. Eso permite decir, por ejemplo, que para cada x que está en esta bola de aquí, delta x0, ¿no?, se ha dado, para cada uno de estos de aquí fijo, ¿no?, la función que está aquí, esta función
una función que va, que lleva y cada punto ¿de qué? Del intervalo cerrado, por ejemplo, este intervalo, epsilon y sub 0, vamos a colocar cerrado también, que lleva al punto f de x, y, ¿no? Que es un número real, ¿no? Tenga derivada positiva, ¿no? Esta función sea de derivada positiva. Tenga derivada positiva. Tenga derivada positiva, ¿no? Derivada positiva, ¿no? Justamente la derivada parcial va a ser justamente la derivada que, o sea, como función real, ¿no? Como función real va a tener derivada positiva. Pero las funciones reales de variable real que tienen derivadas positivas son p crecientes, ¿no? Entonces, como esa derivada es positiva, es creciente. Entonces, luego vamos a tener lo siguiente. Luego, esa función que está aquí, esta función que ya hemos indicado, es creciente. ¿Ok? Entonces, es creciente. ¿Ok? Entonces, siempre ocurre eso, que esta función, al ser es creciente, entonces, en particular, ¿no? En particular, ¿qué va a pasar? Vamos a tener esto, ¿no? Que y sub 0 menos epsilon, ¿no? Que es menor que y sub 0, menor que y sub 0 más epsilon. Al ser creciente va a implicar que esto aplicado aplicando esta función que es creciente, vamos a tener esto. Claro, con x0 fijo, vamos a tener x0, ¿no? Acá dice para cualquier x, ¿no? Que está aquí fijo. Podemos tomar, por ejemplo, un x, el mismo x sub 0, ¿no? El centro, ¿no? Entonces, para x0 esta función va a ser creciente, ¿no? Entonces vamos a tener esto, x0 aplicado a y menos epsilon menor que f de x0 y0. Y esto menor que f de x0 y0 más epsilon. ¿Ya? Bueno, pero esto de aquí es la constante c, ¿no? Por hipótesis sabemos que es la constante c, ¿no? Entonces vamos a tener esto. Entonces, nuevamente podemos usar la continuidad del f. Bueno, sabemos que el f, ahora vamos, no, bueno, no hemos usado todavía la continuidad, pero podemos usar el hecho de que f es de clase CK, ¿no? Bueno, ya sabían que el f era de clase CK, bueno, en particular es de clase C1, y las funciones de clase C1 están contenidas en las funciones de clase C0, o sea, las continuas, ¿no? Entonces, siendo continua, ¿no? Entonces, esto, siendo el f continua, ¿qué implica, no? Implica que podemos deducir, ¿no? Podemos deducir el conjunto, la bola que está aquí, esta bola, podemos deducir delta, que era positivo, tal que, ¿no? Eso es por continuidad, ¿no? El hecho de que el f sea continua implica eso. Podemos deducir tal que esto de aquí ya no solamente va a valer para el x0, sino va a valer para cualquier x en la bola. Es lo que podemos hacer. Entonces, f de x y0 menos epsilon sigue siendo menor que c, y esto a su vez es menor que f de x y sub 0 más epsilon para todo y, digo, para todo x que está en esa bola. Esta bola se ha de reducir lo necesario para que siga siendo válido esto. Ese de aquí. ¿Ok? Podemos conseguir colocando que es una bola cerrada, no hay problema. Ya. Bien. Y ahora aquí vamos a usar un teorema, el teorema del valor intermedio. Entonces, podemos aplicar este teorema que estoy colocando, teorema de valor intermedio, que nos dice que si f es una función que es continua, ¿no? Y definiendo un intervalo cerrado, y si es que f de a es menor que f de d, menor que f de b, entonces va a existir un c en el medio, tal que f de c es igual a d.
Bueno, geométricamente el teorema del valor intermedio nos dice lo siguiente, ¿no? Que si f de A es menor que f de B, y digamos que hay un valor D, ¿no? Que digamos que colocamos aquí, un D, entonces va a existir un C tal que cumple esto, ¿no? Que f de C da D. Y claro, en nuestro gráfico que está aquí, ¿cuál sería ese C, ¿no? Por ejemplo, podría ser, si ustedes proyectan eso en una línea vertical, digo horizontal, van a llegar a que el posible valor sea de C sea este, ¿no? El que he marcado aquí, ¿no? Este. Bueno, no necesariamente es el único, ¿no? Podría ser este también, ¿no? Quién sabe, ¿no? O quién sabe, también podría ser este. Pero por lo menos existe uno de ellos, ¿no? Es lo que dice el valor intermedio, el teorema del valor intermediario. En nuestro caso, nosotros vamos a aplicar el teorema del valor intermediario a la función, a esta función que acá el x está como fijo, ¿no? Entonces vamos a aplicar a esta función, a la función y, ¿no? Digo que lleva cada y, está en el intervalo cerrado, y0 menos epsilon y y0 más epsilon, ¿no? Esta función que es continua y que lleva a los reales, ¿no? Aquí, bueno, está definido por esto, f de x, y, ¿no? Es una función real de variabilidad definida en un intervalo cerrado. Entonces, está cumpliéndose justamente las hipótesis, ¿no? Esta hipótesis, ¿no? Está cumpliéndose. Entonces, ¿qué tenemos? Por el tema del valor intermediario, entonces, decimos, ¿no? Que, no para cada x fijo, ¿no? Entonces, para cada x que está aquí en la bola de radio delta, centro x0, cerrado, existe un y, ¿no? Un y perteneciente ¿a dónde? Al intervalo, ¿no? Abierto. O sea, y0 menos epsilon y y0 más epsilon, tal que f, esto, ¿no? Va a tomar el valor de c. ¿Quién? Esta función. F de x, y me da exactamente c. ¿Ya? Para este x, ¿no? Esta función sabemos que esta función pues es continua, ¿no? Y por eso está aplicando eso. Pero recordemos que esta función no solamente era continua, sino también teníamos aquí arriba que esta función era creciente, ¿no? Se sabía de aquí que era creciente. Entonces, hacer creciente es prácticamente inyectiva, ¿no? Entonces no va a existir, este y que está aquí, no va a ser el único que cumple eso, ¿no? Porque ¿qué se llama? Justamente por lo que es creciente, ¿no? Y por tanto inyectiva. No podría haber otro C, digamos, otro Y, digamos así, ¿no? X, un Y sub 1, digamos, que cumpla también esto. ¿Por qué, no? Porque esto implicaría que esta función f de x, y sean iguales, f de x, y1. Y como es creciente, entonces implicaría que el x, digo que el y, digo, como es inyectiva, que el y el y1 sean iguales. Entonces, no podría haber otro y sub 1 que cumpla esta condición, ¿no? Un y sub 1 diferente. Ese y sub 1 debe ser el mismo. Entonces, en otras palabras, puedo decir que en acá solamente existe un único, ¿no? Vamos a abordar esto. Entonces, quiere decir que, entonces, ¿cómo vamos a colocar acá? Como esta función que habíamos dicho acá, x, y, es creciente, eh, entonces es inyectiva, y por tanto inyectiva, ¿no? Y por tanto inyectiva, ¿no? Se tiene que, este y que existe aquí es único, ¿no? Entonces existe un único, acá este símbolo significa único, ¿no? Un único y,
Entonces, por unicidad, como estamos asignando un único y, entonces este y vamos a anotarlo como una función, porque es justamente la definición de función, ¿no? Que le corresponde a un único valor, ¿no? Un único valor que está en este intervalo, ¿no? Y0 menos epsilon, y0 más epsilon. Tal que cumple todo esto que dice aquí, ¿no? Pero entonces, en lugar de usar solamente y, vamos a colocar así, f de x, si de x. En lugar de y usamos esa notación. Es igual a c. Entonces, esto siempre es válido, ¿no? Para cada x que está en esa bola cerrada. ¿Ok? Siempre. No es válido para todos sus puntos. Existe un único que cumple eso. Eso quiere decir que así tenemos la siguiente función, ¿no? Tenemos la función entonces, la función sí, que lleva a cada punto de la bola de aquí cerrado lo lleva en este intervalo, ¿no? Vamos a colocar también intervalo, no solamente abierto, vamos a colocarle cerrado, ¿no? Y en la epsilon vecindad de y sub 0 cerrado, ¿ya? Así tenemos una función tal que cumple esto, ¿no? F de x, si de x es igual a c para todo x que está en la bola de radio delta centro x0 cerrado. Cumple esto siempre. ¿Ok? Cualquiera que sea, que esté, cualquier punto que esté en esa bola. Bien. Entonces, la primera afirmación que vamos a hacer son dos afirmaciones que son importantes aquí. Primera afirmación, afirmación 1. Afirmación 1. ¿No? Este sí es continuo. ¿Ya? Es continuo. Y afirmación 2. Existe. Claro, continua en cada punto, ¿no? De esta, bueno, es continuo, ¿no? Es simplemente continuo. Sus derivadas parciales, ¿sí? De x y en cada punto existen siempre, ¿no? Para todo x que está en la bola, ¿no? Y para todo y que está variando desde 1, 2, n. Existen esas dos afirmaciones son válidas. Entonces, primero vamos a demostrar la afirmación 2, ya que la afirmación 1 es más que todo, que tiene que ver con topología. Entonces vamos a recordar eso después, un poco de topología. Ahorita quiero demostrar la afirmación 2 porque tiene que ver esto con más ¿qué se llama? Derivadas parciales, del segundo capítulo, que son derivadas parciales, diferenciabilidad. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer, después vamos a hacer la afirmación 1, vamos a asumir que la afirmación 1 es verdadera. Al final lo vamos a demostrar. Entonces, primero, demostración de la afirmación 2. Es lo que vamos a hacer primero. ¿Cómo vamos a demostrar? Entonces, vamos a definir lo siguiente. Sea K igual a, mejor dicho, primero, sea, si vamos a hallar las derivadas parciales, necesitamos las direcciones. Entonces, direcciones parciales, ¿no? La dirección de la base canónica. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Dado X en esta bola, ¿no? Esa bola, ¿no? En la bola abierta, no vamos a considerar cerrada, solamente abierta. Entonces, ¿qué tenemos, no? Dado esto. Tenemos primero lo siguiente. Tenemos que f de x, si de x, esto primero es igual a c, ¿no? ¿No? Debido a esta afirmación, ¿no? Porque está que se llama,
es un punto, mejor dicho, es un punto, pues, ¿no? Que está en esa bola, ¿no? Entonces siempre vale C. Ahora, para T suficientemente pequeño, para T suficientemente pequeño, ¿no? Ya sea positivo o negativo, ¿no? O sea, bien pequeño. Tenemos que el X más T veces EI pertenece ¿a dónde? A la bola, pues. Ya que la bola es abierta, para puntos muy próximos, estos X más T serían muy próximos, ¿no? Del punto X. Como el X está en el interior de esta bola, bueno, en la bola en sí, abierta, entonces sí podemos garantizar que está dentro de esta bola. Entonces, vamos a colocar aquí de nuevo. Ahora vamos a colocar esto. Esto vamos a llamar cruz, ¿ya? Entonces, por cruz, el f de x más t veces EI es igual a psi de x más t veces EI, ¿no? Ya que es un punto dentro de la bola, ¿no? Esto también vale C. ¿Ok? Ahora vamos a considerar lo siguiente, ¿no? Sea K igual a psi de x más t veces EI menos psi de x, ¿no? Entonces, de esta parte, ¿no? Vamos a llamarle 1 romanos. Por 1, entonces, ¿qué tenemos, no? Por este 1 tenemos, ¿no? ¿Qué tenemos? Por 1 se sigue que, en lugar de psi de x, vamos a colocar así, c igual a f de x más t veces EI, ¿no? Coma, todo esto sí, en lugar de sí vamos a colocar, despejar, ¿no? La expresión que está aquí, ¿no? Si despejamos sí de x más ti, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener sí de x más k. Vamos a obtener eso. Entonces eso se obtiene a partir de 1. Entonces, de estas dos expresiones que voy a marcar con celeste, esta y esta otra expresión que está aquí también, ¿no? Esta. ¿Qué obtenemos, no? Tenemos lo siguiente, ¿no? Luego, ¿no? Entonces tenemos que la diferencia de estas dos expresiones que están en celestes vale 0, ¿no? ¿Por qué? Porque ambas valen C, ¿no? Entonces C menos C vale 0. O sea, esto que vamos a hacer primero, f de x más t veces EI, coma psi de x más k, menos f de x psi de x, todo eso vale 0, ¿no? Solamente se ha hecho la diferencia de esas dos expresiones. Bien, y acá es donde vamos a utilizar el teorema del valor medio que demostramos en una clase anterior. Este es el teorema del valor intermedio que hicimos en clases. Nos decía si tenemos una función definida en un abierto, ¿no? Tal que el segmento de Dexter estaba contenido en el conjunto, la función era diferencial en el segmento de Dexter abierto, se cumplía que existía este teta, ¿no? Que cumplía todo esto. Esta expresión es la que me interesa, ¿no? En este caso, tenemos que, ¿qué se llama? Tenemos que el segmento de recta que estaría aquí sería esto de aquí, a ver, vamos a ver. Se supone que el segmento de rectas, los extremos son estos de aquí que están. Este extremo vendría a ser el punto Y este vendría a ser el punto X, ¿no? Aquí, ¿no? Respectivamente. Entonces esos dos puntos están dentro del conjunto, en nuestro caso, pues el conjunto, la bola, no, la bola no sería, mejor dicho, el conjunto abierto, ¿no? Que sería el U, ¿no? Que estaba en el enunciado, ¿no? Arriba, el U. Claro, porque primero el producto de la bola que vimos aquí, el producto de esta bola está contenida, ¿no? En el U. Entonces, también estos puntos también pertenecen
al U, ¿no? Este punto pertenece al U y este otro punto también pertenece al U. ¿Ya? Está claro que esto sí pertenece, eso sí está claro que pertenece al U, ¿no? Sí pertenece al U. Y este también pertenecería al U, ¿no? Bueno, este pertenece porque primero pertenece al producto de la bola por el intervalo y este está contenido en el U. Este también pertenecería al que se llama a la bola, ¿no? El primer punto. Y el otro también pertenece al intervalo, porque recuerden que este psi de x más k era lo mismo que colocar este término, ¿no? Que está aquí, ¿no? Solamente psi de x más t veces epsilon, que sabemos que eso está en el i, ¿no? Entonces eso también está en el u. Entonces, estos dos puntos sí están en el u, entonces sí se puede aplicar el teorema de valor medio. Entonces, ¿cómo quedaría? Dice lo siguiente, entonces, por el teorema de valor intermedio, ¿no? Por ay, disculpa, está muy feo. Por el teorema del valor medio, existe un teta que está entre 0 y 1, tal que, ¿no? Esta expresión que está aquí vamos a aplicar, ¿no? Tenemos 0 igual a f de x más t veces ei, psi de x más k menos f de x, psi de x va a ser igual, según el valor medio, va a ser la diferencial f' en 1 menos teta. Bueno, en lugar de 1 menos teta, claro, esto parametriza la recta, pero esto también se puede escribir así, ¿no? Como x más teta veces y menos x, ¿no? También se puede escribir así. Entonces vamos a colocar eso. Nuestro x vendría a ser el punto x, psi de x, más teta veces la diferencia, ¿no? El y en nuestro caso vendría a ser todo esto. O sea, tenemos que hacer la diferencia de este punto menos este punto. ¿Cuánto sería esa diferencia? X más ti menos x, la primera coordenada sería solamente t. Acá me he equivocado, acá es teta, ¿no? No es teta, no es t. La diferencia de estos dos puntos multiplicado por teta, ¿no? Acá colocamos teta. La diferencia de este punto menos este punto sería t veces ei, aquí, coma, ahora la diferencia de esta ordenada con esta otra, psi de x más k menos psi de x queda solamente k. Todo eso aplicado a este vector que está aquí, ¿no? Adentro. Al t ei por k. ¿Ok? Entonces tenemos que ver que es igual esto. Entonces nos queda aquí, esto derivada parcial, no, derivada parcial todavía no. F' de x más teta de ei, psi de x, teta, no es coma, más teta aplicado al t, ei, k. Pero esto por ejemplo, podemos aplicar podemos aplicar la expresión, ¿no? Que nos dice esto, ¿no? Que el f' de p, ¿no? Aplicado en un v, vendría a ser el producto interno, ¿no? Del gradiente de f de p, producto interno v, ¿no? Entonces, ¿quiénes serían aquí, no? Acá quedaría el gradiente de esta función del f. El f está definido en las entradas x, y. X son vectores, es un punto en Rn, entonces x1, xn, y este es y, ¿no? Nada más. Entonces, ¿cómo sería, no? Sería la derivada parcial, claro, el gradiente, ¿no? Esta expresión que está aquí, que está por el gradiente, también se puede entonces escribir en este caso como algo así, ¿no? Sumatoria de derivadas de f de xy multiplicado por el bi, ¿no? Porque hay acá n coordenadas desde i1 hasta n. Pero también hay una coordenada y, ¿no? Que falta. Entonces acá también hay que sumar la derivada de f de espectro de y por la última coordenada, ¿no? bn más 1 vamos a colocar. Entonces vamos a ver eso, ¿no? Aplicado en nuestro caso,
¿Cómo quedaría esto? Acá quedaría, no, acá quedaría derivada parcial, ¿no? De todo esto. Sumatoria podemos colocar. Sí, podemos colocar sumatoria. Sumatoria, derivada parcial de f respecto de xj. En el punto que está aquí dentro, x más t veces ei, teta, ¿no? Teta veces ti, si de x más teta k, no todo eso, multiplicado con quién, con la j, acá vamos a colocar en lugar, acá estamos usando j, ya, acá vamos a colocar j, entonces va a ser la j coordenada de ti, j coordenada, acá vamos a poner j, ¿no? Del ti, más, en acá recuerden que el j está variando desde 1 hasta n, más derivada respecto de y, en el mismo punto, ¿no? Bueno, vamos a colocar mejor abajo para que haya mejor continuidad. Aquí vamos a borrar. Acá recuerden que es hasta n. K más derivada de f respecto de y. En el mismo punto que dice aquí, ¿no? X más teta TEI. Si x más teta k. Multiplicado por este k escala que está aquí, k. Entonces quedaría eso, ¿no? Pero debido a que es la base canónica, ¿no? Solamente va a quedar un número distinto de 0 cuando j y sean iguales, ¿no? Entonces no va a quedar más que un solo sumando, ¿no? Entonces acá lo único que va a quedar es un único sumando cuando j es igual a y. O sea, va a quedar esto. Derivada respecto de x y x más teta TEI, coma si de x más teta k. Por el t, ¿no? Multiplicado por 1, pero sería solamente t. Más derivada parcial, todo lo que está aquí, ¿no? Más derivada parcial de todo lo que está aquí. Vamos a hacer un control C y control V. Ahí sido muy allá. Eso, ¿no? Eso quedaría. Entonces, si ustedes despejan el K sobre T, de acá puede despejarse porque todo esto es igualado a 0. Entonces, acá, ¿qué se obtiene, no? K sobre T. ¿Cómo quedaría? Quedaría menos. Acá nos quedaría derivada de f respecto de x y x más teta t e i si de x más teta k, dividido todo entre derivada de f respecto de y en x más teta t e i si de x más teta k. Quedaría esto. Pero esto justamente es si ustedes reemplazan que era el valor de k, el valor de k, recuerden que k era esta diferencia, si de x más ti menos si de x. Entonces quedaría si de x más t veces i menos si de x sobre t. Igual a todo lo que está aquí, ¿no? Es decir, nos quedaría esto, ¿no? Esto justamente, si pasamos al t al límite, entonces vamos a tener la derivada parcial, ¿no? Respecto de sí, respecto de x y. Mientras que ese es en el lado izquierdo. Mientras que en el lado derecho, ese límite hay que garantizar que existe, ¿no? Que es posible pasar el límite. ¿Cómo garantizamos la existencia de ese límite? Ahí es donde es bien crucial el hecho de que sí sea una función continua. ¿Por qué? A ver, veamos. Primero, veamos por qué, ¿no? Primero, si nosotros queremos pasar esto al t, cuando t tiende a 0, esto va a converger a 0, ¿ya? ¿Sí? El teta no hay problema, el teta es fijo, ¿no? El teta es fijo, ¿no? Y además no depende del x, ¿no? Bueno, del t mejor dicho, no depende del t, ¿no?
Entonces es fijo el teta, ¿no? Entonces eso se va a anular aquí y también aquí. Cuando hagamos t igual tendiendo a 0. Y pero ¿qué hay del k? ¿Va a quedarse ahí? El k, ¿cómo sabemos que el k podría tender a 0? Ahí es donde viene el hecho de la afirmación 1, ¿no? Entonces, por la afirmación 1, que estamos asumiendo que es verdadera, ¿qué tenemos, no? ¿Qué dice la afirmación 1? Que el sí es una función continua, ¿no? Eso es lo que se puso aquí, ¿no? Que el sí es una función continua. Entonces, por la afirmación 1, cuando pasemos esto, ¿no? Cuando hagamos esto, que el límite de k cuando t tiende a infinito, digo a 0, ¿qué vamos a sostener? Esto es el límite de f no, de sí diré, de sí de x más t de y, menos sí de x. Esa es la definición del k, ¿no? Es el límite de todo eso cuando tiende a 0, por el hecho de que es continua, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Acá vamos a obtener que el límite de esta parte, de este primer sumando, va a ser psi de x, ¿no? Eso va a tender a psi de x. Y el otro ya es psi de x, ¿no? No depende de x siquiera. Entonces ahí sí va a dar 0. Quiere decir entonces que la continuidad del psi era importante para decir que el k tiende a 0, ¿no? Cuando t tiende a 0. ¿Ok? Ahí es la importancia de la continuidad. Entonces ahora sí podemos pasar al límite. Entonces, haciendo t tender a 0 en esta parte que vamos a llamar 2. 2 tenemos. ¿Qué tenemos? En el lado izquierdo va a quedar la derivada parcial, ¿no? Vamos a colocar aquí. Derivada parcial de psi respecto de xy en el punto x. Y en el lado derecho va a quedar menos, acá, derivada del f respecto de xy. Acá va a quedar solamente x. Y ahora sí, ¿no? Esto sí se va a anular porque el k va a ser 0. Porque el k tiende a 0. Y eso también, ¿no? Se va a anular porque k tiende a 0. Entonces, ahora sí podemos colocar eso, ¿no? Que va a quedar simplemente psi de x aquí. Y acá abajo va a quedar derivada de f respecto de y en x, psi de x. Es lo que va a quedar. La derivada parcial sí existe, ¿no? En cada punto. Esto vale para todo x que está en la bola, ¿no? Abierta, en este caso es abierta, ¿no? Ya, esa sería la existencia de las derivadas parciales. Bien, ahora vamos a ver por qué si la función f es de clase CK, también el sí es de clase CK. Y esto parte todo de aquí y de la continuidad del sí. ¿Ya? Veamos, el sí, digamos que el f, ¿no? Si f es de clase C1, ¿no? Si el f es de clase C1, ¿no? Y claro, el sí ya sabemos que es de clase, S es continua, ¿no? ¿No? Si f es de clase C1, entonces, ¿qué ocurre? Primero, este de aquí, ¿no? Las derivadas parciales, tanto x y esta derivada parcial f respecto de y de xy, son continuas, ¿no? Vamos a poner que pertenecen a C0, ¿no? Que denota el conjunto de funciones continuas. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir, no? Que todo lo que está en el lado derecho también va a ser continuo, ¿no? ¿Por qué? Porque el sí es continuo. Entonces, usando el hecho de que el sí es de clase C0, ¿no? Continua, ¿no? Esa es la de la afirmación 1. Entonces, obtenemos que toda esta expresión, ¿no? Derivada respecto de xy, x, psi de x, también es continua, ¿no? De clase C0. Y el otro similar, ¿no? Derivada de esto respecto de y,
x, si de x también es continua. Ya, pero cociente de funciones continuas sigue siendo continua, ya, dado que la parte de abajo es distinta de 0. Ahora, la parte de abajo es distinta de 0, pues porque la función f habíamos supuesto que era positiva, ¿no? Al inicio habíamos puesto que la derivada de f respecto de y era positiva, ¿no? Entonces distinta de 0, entonces sí tiene sentido hablar de que está bien definida, ¿no? Entonces, quiere decir que esto de aquí, la derivada del sí, también sería de clase C0. Y eso es definición justamente de que sí es de clase C. Ya está. De ahí sale, ¿no? Ahora, ¿qué hubiera sido si hubiera pasado de clase C2, ¿no? También hubiera ocurrido lo mismo. A ver, veamos. Si digamos hubiera sido f de clase C2, ¿será que el sí también es de clase C2? Para empezar, las derivadas parciales xy y derivada de f respecto de y son de clase C1, ¿no? Ya, eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, ¿no? De eso por un lado, ¿no? Por otro lado, ¿no? El hecho de que f es de clase C2 implica que el f es de clase C1, ¿no? Bueno, eso debido a que las funciones de clase C2 están contenidas en C1, ¿no? Entonces, ya sabemos de aquí que, por ejemplo, de hacer f de clase 1 por el caso, por la hipótesis, por el caso anterior, tenemos que el sí es de clase C1. Entonces, ambas de aquí, ¿qué van a implicar? Otra vez que estas funciones que están aquí, estas y estas, sean de clase C1. ¿Por qué? Porque composición de funciones de clase 1 también es de clase C1. Eso se puede probar por la regla de la cadena. No es tan difícil de demostrar. Entonces, estas funciones que estaban aquí, esto, x y x, si de x, es de clase C1 porque es composición de funciones de clase C1. Y el otro también, ¿no? Y, x, si de x, también es de clase C1. Entonces quiere decir que, no, ahora ahí es donde usamos esta expresión, ¿no? Esta expresión, como el lado derecho es de clase 1, entonces la derivada parcial es de clase C1. Entonces la derivada parcial es de clase C1. Quiere decir entonces que el sí es de clase C2, por definición, ¿no? Entonces siempre, ¿no? Usamos eso, ¿no? Siempre usamos el anterior, ¿no? Entonces eso siempre se puede hacer de una manera inductiva. Entonces, eh, eso, ¿no? La idea es esa, ¿no? De que clase seca entonces siempre va a implicar que el sí es de clase seca. Bien, esa sería la demostración. La otra parte, debido a que el video ya se ha extendido mucho, lo voy a dejar en otro video más corto, ¿ya? La continuidad de la demostración de la parte de la afirmación 1, ¿no? De que el sí es una función continua. O tal vez queda como ejercicio.